Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Hola, bendiciones. ¿Y los 9 dónde están? Uno está en su trabajo. Después de todo, habría que recuperar el tiempo perdido de la enfermedad. Y ahora está tan ocupado del trabajo que se olvidó de Dios. Otro seguramente está reconciliándose, está volviendo a convivir con su familia. Está tan metido en recuperar el amor de su familia que se ha olvidado del Señor. Otro está en los negocios de este mundo. Después de todo, fue mucho el tiempo perdido de la enfermedad y ahora hay que volver a invertir, hay que volver a trabajar, hay que volver a planear y está tan ocupado que se ha olvidado de Dios. Otro está tal vez siendo demasiado religioso, tan religioso que se ha olvidado de su primer amor, se ha olvidado de Dios. Y la lista puede continuar y la lista puede seguir. Lo cierto es que de una u otra manera, el ser humano, los seres humanos somos así. Se nos olvida rápidamente los milagros, se nos olvida rápidamente las bendiciones, se nos olvida rápidamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros en nuestra vida. Se nos olvida, yo creo que incluso, y tal vez estoy yendo al extremo, pero se nos olvida que hace 2000 años un hombre fue crucificado y ese hombre llamado Jesús nos regaló la oportunidad de la libertad, la oportunidad de ser reconciliados con Dios. Pero como dije antes, así somos los seres humanos y generalmente nos olvidamos rápidamente de todo lo que hace Dios. Esto es lo que habla el capítulo 17 de Lucas, versículos 11 en adelante. Dice: Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta a tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió a dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. Y en la versión Reina Valera, lo que leí fue la traducción del lenguaje actual, versículo 17 dice: no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 ¿dónde están? Jesús nuevamente está donde hay una necesidad, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Jesús quiere sanarnos, Jesús quiere tocar nuestras vidas de manera física, de manera espiritual, pero Jesús está al pendiente de la necesidad del ser humano. Es increíble que muchos de nosotros ni siquiera al comenzar cada mañana podamos voltear los ojos al cielo o tal vez ver hacia adentro en nuestro corazón y expresar gracias, decir gracias. ¿Por qué? Porque nos olvidamos con frecuencia de Dios. Nos olvidamos que todas y cada una de las cosas, como dice el apóstol Pablo, ni es honrado por manos de hombres, como si él necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. ¿De dónde viene la vida? ¿De dónde viene el aliento? ¿De dónde vienen todas las cosas de Dios? Y en el pasaje que acabamos de leer, dice ahí que 10 leprosos desde lejos, porque la ley impedía que los leprosos se acercaran a menos de 100 metros de distancia. Y tal vez sus sonidos, aunque no lo plasma ahí en la escritura, sus sonidos eran guturales, porque una de las cuestiones que hacía la enfermedad es que acababa con las cuerdas vocales. Tal vez entre murmuraciones, tal vez entre quejidos, tal vez entre chillidos incluso, ellos clamaron a Jesús. Y Jesús escuchó sus peticiones. Y Jesús actúa en el mismo momento en que nosotros imploramos su misericordia, imploramos su compasión. Y Jesús lo que hizo: vayan y muéstrense al sacerdote y que él certifique que han sido sanados.
Ni siquiera tuvieron que llegar al templo. En el trayecto dice que ellos fueron limpiados. Imagínate la reacción de sorpresa, imagínate lo que debieron haber sentido esos hombres que ya estaban despreciados totalmente por la sociedad, por la religión, por la iglesia, por todos en general. Ya no tenían oportunidad de vida en ese mundo. Y en ese momento, el volver a sentir que podían integrarse otra vez a cualquier actividad debe haber sido un suceso fantástico para ellos. Y sin embargo, ¿cómo manifestaron su gratitud? Dice, solo uno volvió y dio la gloria a Dios. Solo uno volvió y agradeció. Solo uno regresó hasta donde estaba nuestro Señor Jesús y se postró prácticamente con su mente sobre el suelo. Y Jesús pregunta, ¿y los 9 dónde están? ¿Acaso no fueron 10 los que fueron sanados? ¿Y los 9 dónde están? Pero además un detalle que es importante, dice que aquel que regresó a dar las gracias era samaritano, o sea, ni siquiera era del pueblo de Israel. Y en el pasado, desde el pasado, hubo varios que no eran del pueblo de Israel y que fueron agradecidos con Dios por lo que Dios pudo haber hecho en su vida. Y para nosotros hoy en día, ¿qué representa esto? Aquellos que conocemos, aquellos que sabemos, aquellos que tácitamente, prácticamente, físicamente, tangiblemente hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas. Hemos visto permanentemente el cuidado de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué hacemos? Tenemos miles de pretextos, tenemos miles de argumentos, tenemos miles de justificaciones para no regresar y agradecer a Dios todo lo que hace a cada momento, en cada lugar y en cada tiempo en nuestras vidas. La reflexión es esa y quiero terminar con un texto. Es un texto que está en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículos 28 y 29. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. La traducción lenguaje actual, dice, gracias a Dios que el reino que Él nos da no puede ser movido. Por eso debemos adorar a Dios con el amor y la honra que a Él le gusta recibir, porque nuestro Dios es como un fuego destructor. Creo que es bien claro el mensaje que expresa ahí el escritor de Hebreos, cuando habla y dice que hemos recibido lo inimaginable, hemos recibido más allá de lo que podemos pensar o que podemos tener. Hemos recibido más allá de nuestras propias necesidades y por lo tanto lo que deberíamos estar haciendo, lo que deberíamos estar llevando a cabo es tener gratitud. Dice, tengamos gratitud. ¿Y cómo se expresa la gratitud? Dice, agradándole con temor, sirviéndole con reverencia. Y luego, no quisiéramos escuchar esto, pero dice ahí el siguiente versículo, que nuestro Dios es fuego consumidor. La elección es, ¿somos agradecidos o nos olvidamos de Él? Ojalá que nuestro pensamiento sea agradecer en todo momento, en todo lugar, las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Que Dios te bendiga. Bendiciones.